Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Encuentro con la Soberanía. Como de costumbre les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora, Raquel Valerio. Hoy les tenemos unos temas en el tapete y como siempre la participación de nuestro invitado de siempre es el historiador Manuel Núñez. Hoy en la segunda parte tenemos el tema de la evolución del lenguaje político a partir de las elecciones en Francia. Y los temas que tenemos en el tapete en el día de hoy son los siguientes. Primero, una semana de grandes problemas. Alrededor de 17,000 desplazados, iba a mitad de la semana. Comunidades aisladas eran alrededor de 70 y 25 provincias en alerta. Tenemos en segundo orden que una sociedad que se enfrenta a dificultades enormes. Encierran 2.542 por el delito de violación sexual. Tenemos en tercer orden la imagen de la República Dominicana en la prensa estadounidense. Y en cuarto lugar tenemos las recomendaciones de la Unión Europea a sus turistas que visitan Haití. Y bien, Camila y Priyanka, esta semana, desde el domingo pasado y durante casi toda la semana, ha estado lloviendo en distintos puntos del país. Los acueductos que se abastecen directamente de los ríos han dejado de funcionar por los exagerados niveles que han alcanzado las aguas. Más de 25 provincias en alerta, alrededor de 17,000 desplazados. Realmente, propiedades, cultivos arrasados por las lluvias, viviendas derribadas por los aguaceros y ya se registran muertos. Y se teme que tras el paso de las lluvias vengan las epidemias, como siempre. ¿Cómo enfrentar realmente los problemas enormes que nos plantean estas frecuentes inundaciones? Necesitamos campañas de vacunación, saneamiento de cañadas, recoger la basura y educar a nuestra población porque las desgracias medioambientales son cada vez más frecuentes. Hace unos meses ya vivimos esta situación. ¿Qué hacer, Camelia y Priyanka, en estos momentos en que nos encontramos con tantas lluvias, tantas aguas? Bueno, realmente cuando sucedieron las inundaciones el año pasado, fue algo que abordamos mucho y es el problema del cambio climático y también la recuperación del suelo de la República Dominicana. Realmente una buena política de protección del medio ambiente, o sea, en momentos como este es que se nota realmente la necesidad que tenemos de una buena política. No podemos decir que no se hayan adoptado algunas medidas, pero me parece que ciertamente nuestro problema ambiental no está resuelto porque ustedes saben que la deforestación continúa. Y afecta bastante. Afecta muchísimo. Y por ejemplo, la extracción de agregados de los ríos, eso es algo que nunca ningún gobierno ha querido enfrentarlo. O sea, las granceras tienen que tener un control y tiene que buscarse una alternativa para la adquisición de materiales de construcción, porque no podemos seguir, o sea, fíjate, los ríos, las piedras y los materiales que tienen los ríos alrededor es una barrera natural. Muchas inundaciones, claro, cuando hay un nivel de agua como este, hay desbordamientos, es normal, pero la magnitud de los desbordamientos se ha incrementado por eso, porque los ríos no tienen su protección natural. Bueno, y además el problema de que todavía la gente sigue construyendo sus casas en zonas vulnerables. En primer lugar, con esto de las granceras y estas empresas que extraen todos estos materiales de los ríos y la deforestación, también, ¿cuándo puede bajar, yo diría, cuándo puede bajar este tipo de problemática? Cuando se comiencen a aplicar sanciones drásticas a las personas responsables, porque todavía yo no he visto uno apresado por la extracción de arena o de otros materiales de esos ríos. Entonces, ¿qué pasa? Raquel mencionó al inicio una parte, educar a la población. Educación y conciencia es una de las primeras claves. Por ejemplo, como usted mencionó, Camelia,
las personas siguen construyendo a orillas del río, cañadas desbordadas, y realmente La basura se que deben tapa, sí. realizar saneamientos, pero caramba, ¿para qué realizan un saneamiento de una cañada si las personas que viven alrededor son las mismas que lanzan cantidades enormes de basuras a estas cañadas? Y entonces las cañadas vuelven y se desbordan por la cantidad inmensa de basura, vuelven y realizan el saneamiento, y otra vez volvemos a lo mismo. Lo primero es que las personas que viven cerca de cañadas tomen la conciencia de que ellos son los primeros que tienen que limpiar esa cañada, que tienen que mantener limpias esas cañadas. Los filtrantes tapados. Tenemos en calles y avenidas principales de nuestro país hogares totalmente inundados, pero caramba, nosotros pasamos por las calles y las basuras nos están arropando. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que lanzamos esta cantidad enorme de basura a las calles. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para exigir que se cumplan las leyes es nosotros también cumplir con nuestra parte, nosotros tomar conciencia y educarnos, porque el hecho de usted tirar basura a la calle, no tienen que venir a darle una charla a usted para usted saber que no debe tirar basuras a las calles. Claro, para eso están los zafacones. Claro, para eso están los zafacones que están por toda la ciudad. Y además es un asunto de compromiso con uno mismo y con el bienestar colectivo. Si claro, usted, el ciudadano tiene un compromiso. Si usted no encuentra un zafacón y usted anda, por ejemplo, en su carro, coja una funda y usted momentáneamente guárdelo hasta su que basura llegue. ahí. Pero yo he visto personas desde sus vehículos, tengo fotos, en el túnel lanzando envases de refrescos, vasos. El otro día iba por la Núñez de Cáceres y una jipeta sacó un sinnúmero de platos FON y lo tiró a la calle. Entonces tú te preguntas, caramba, son las mismas personas que tanto critican que las calles se inundan, que los filtrantes están tapados, que las autoridades no reaccionan, pero nosotros como ciudadanos también tenemos deberes. Así es, hablando de eso, Claro que sí. vale la pena también mencionar que en estos días con estos aguaceros, que hubo varias inundaciones en diferentes ríos y cañadas, particularmente la parte de Santo Domingo Oeste, que fue muy afectada porque colapsaron, creo que un puente y se desbordaron muchos ríos. Hubo que rescatar personas también, que la Defensa Civil hasta en helicóptero tuvieron, la Fuerza Aérea. Sí, que muy buen trabajo, por cierto. Muy que buen está haciendo, trabajo. como Sí. siempre, el COE está haciendo un excelente trabajo. La Defensa Civil, la Fuerza Aérea también está haciendo muy buen trabajo, las Fuerzas Armadas ahí que también se vieron involucradas, Y todos realmente están haciendo un gran trabajo. Sí, las diferentes juntas de vecinos de ese sector de Santo Domingo Oeste nos mantuvimos también unidos al tanto de todo lo que iba ocurriendo. Nos enterábamos porque enviaban fotos ellos mismos, o sea que Claro. estábamos todos poniendo de nuestra parte y para colaborar con ellos mismos. Que esa cañada de Guajimí es un caos, Así- pero ¿qué pasa? Que está rodeada de muchísimos barrios, Cordones de y miseria, entonces claro. está llena de basura todo el tiempo. Por más que realicen el saneamiento específicamente a esa cañada, óyeme, es terrible. Cuando hay este tipo de vaguadas son inundaciones. Así es. En otro donde también hay que felicitar al señor Douglas, que trabaja en el Ministerio de Obra Pública, que estuvimos visitándolo allá en relación al arreglo de las calles de la urbanización en la cual yo vivo. Fuimos una comisión de la Junta de Vecinos y se mostró muy interesado. Incluso al día siguiente envió a una ingeniera para que hiciera el estudio, el levantamiento de suelo, para trabajar inmediatamente con algo que ya se había comenzado ya desde hace mucho tiempo. La verdad que me gustó visitar esa oficina porque... El buen trabajo hay que reconocerlo. Porque realmente. anteriormente yo iba a las oficinas públicas y veía cómo no se veía empatía entre los empleados, y esta vez vi cómo fue diferente el manejo cuando uno llegó para verificar si realmente era ahí o llamar al otro lugar, si era en la otra oficina. Justamente era en otra. Y se mostraron muy bien, y sobre todo esta persona que cuenta con un equipo de mujeres. Él dice que él aprecia mucho a las mujeres y tiene la mayoría de los que trabajan con él son mujeres, y eso también hay que valorarlo. Realmente, siguiendo con nuestro programa de hoy, en el segundo tema, se nos dice que hay alrededor de 2.500 presos por delito de violación sexual.
Tenemos violaciones de menores, profesores que agreden a las niñas en las escuelas y en algunos casos violaciones de adolescentes en los propios recintos escolares. Y además, Priyanka, se me olvidaba que estamos importando violadores de Haití. Hay demasiada impunidad, no tenemos política de familia. Con el código actual es muy fácil saltarse el cumplimiento de la ley. No tenemos política de familia, ni hay una organización para detener esta descomposición. ¿Qué hacemos, Camelia? ¿Cómo detener estos problemas y darle una respuesta a la sociedad? A veces tenemos la sensación de que aquí no hay gobierno. ¿Qué nos puedes decir, Camelia? Lamentablemente. Bueno, realmente influyen muchos aspectos, muchas razones para que se incremente ese tipo de agresión, pero evidentemente las políticas deben ser multisectoriales, porque era lo que comentábamos en días pasados. Es lo mismo que sucede con la ola de delincuencia. Se requieren medidas punitivas, hay que castigar, tenemos que tener un instrumento eficiente en la justicia, pero tenemos que tener una buena labor preventiva. Claro. Y hay algo que yo quiero apuntar. Ha habido varios casos de maestros que han abusado sexualmente de jóvenes. Y sobre todo en el área de deporte, porque este caso que tú mencionas no es único. Hace 2 meses aproximadamente, que ya lo hemos mencionado aquí, hubo el caso de un instructor de deportes venezolano que iba a abusar sexualmente de un niño, pero el niño andaba en la cancha con el papá. O sea, él tuvo la oportunidad, el niño, de poder pedir ayuda. Pero yo creo que los padres tienen que tener vigilancia. Yo no digo necesariamente de los instructores de deportes, sino de los adultos que interactúan habitualmente con sus niños, ya sea maestros. Hay que tener vigilancia, inclusive con algunas visitas que son habituales en la casa, porque se ha dado el caso, por ejemplo, especialmente en las áreas rurales, que visitantes asiduos de la casa, familiares lejanos, primos, o sea... Mire, nosotros estábamos hablando de esto antes de entrar al set. Sí. 2 cosas. Mire, los incestos, la pedofilia, este tipo de violaciones en centros educativos son más comunes de lo que mucha gente piensa. Y la mayor parte de estos abusos se ocultan, porque muchos de estos... Por vergüenza. Exacto, y son ocultos por la misma familia, sobre todo los incestos, ¿ok? Esto está pasando terriblemente, con muchísima frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una situación y es la familia, los padres. ¿Qué control tenemos nosotros de las personas que rodean a nuestros hijos? ¿Qué control tenemos nosotros de nuestros hijos? El otro día yo estuve, digamos que en un pequeño conversatorio muy sutil con un grupo de niños. Me llamaron de una iglesia para que trabajara esa parte con niños, de cómo cuidar su cuerpo por toda la situación que están sucediendo, sí. De cómo cuidar su cuerpo, cómo tener cuidado con los adultos. Con otros niños, porque con otros a veces niños hay también. Hay abuso a veces de niños mayores. Claro, con otros niños. ¿Por qué? Esto sucede... Mira, nosotros necesitamos también una educación sexual sana en los centros educativos. No esta depravación del libro de Profamilia, no, que se ha utilizado en algunas escuelas ya. Nosotros necesitamos ciertamente una educación sexual sana. Necesitamos que ese tabú que muchos padres tienen se rompa para que le hablen a sus hijos de cómo es la sexualidad, de qué es el sexo, de cómo prevenir, de cómo tener cuidado, de la prevención, valga la redundancia, que deben tener en los diferentes ambientes donde se desenvuelven estos niños, y sobre todo la comunicación. La mayoría de padres de hoy en día no se comunican con sus hijos, no hablan, no saben cómo les va en el colegio, no saben cómo les va en la sala de tarea, no saben cómo les va donde realizan otras actividades, porque la mayor parte de los padres están demasiado ocupados para prestarle la atención adecuada a los hijos. Entonces, usualmente estos niños, estas niñas abusadas, te hablan con un amiguito. ¿Pero qué va a hacer el amiguito? Te hablan con la amiguita, o lo sabe quizá el papá de la amiga, y no pueden tomar ninguna decisión. También los profesionales del área de conducta que trabajan en estas áreas. ¿Qué sucede? Según la ética, cuando pasa este tipo de situación, usted debe emitir un informe a las entidades correspondientes.
Procuraduría, Ministerio Público, Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Caramba, vamos a tomar las medidas, pero vamos a comenzar a trabajar con la prevención desde los hogares. Realmente no tenemos una política social ahora mismo que funcione, no la tenemos. Bueno, pero vamos a nosotros también a tomar parte desde nuestros hogares, con nuestras familias. Así es, Por Bianca. supuesto, y también en los colegios se tiene que tener una visión muy clara en este sentido y tener vigilancia con los mismos Y una docentes, una depuración, con una el depuración. claro, con Así el es. cuerpo docente. Camila y claro que Bianca, sí. vamos a continuar con este tema en la segunda parte cuando volvemos dentro de un momentito. Nos vamos a una pequeña pausa, así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos de inmediato con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que están en el tapete y continuando con el mismo que estamos anteriormente. Priyanka, tú como profesional, como psicóloga, profesional y estudiante, además también porque sigues preparándote en la materia, quiero explicarte de un caso específico que me explicó una señora. Su hija entró, ya tiene un año en la universidad, es joven y entró a trabajar en una empresa pública, de gobierno. Entonces, me cuenta que la van a cambiar de trabajo porque ha sido acosada por el jefe, ¿verdad? Ofreciéndole celulares y que salga con él, aprovechándose de la circunstancia de que su padre, que antes trabajaba ahí, ya no está por causas ajenas a su voluntad. Y aparte, como estamos hablando de estas violaciones sexuales, tú como profesional, ¿qué tú crees que podría hacer esta joven, esta madre que está preocupada por eso? Porque no van a hacer nada, pero esta persona que acostumbra a hacer eso y otras más que mantienen callada, ¿qué opinión le merece? ¿Qué tú podrías decir? Mira, este caso yo lo conozco, de hecho, porque estuve hablando con esa madre, y mis consideraciones ya yo se las pude ofrecer. Entre ellas, este tipo de personas deben ser denunciadas. Claro que sí. Porque estas personas viven identificando blancos, viven identificando víctimas, sí. Y esta puede ser una próxima víctima. Entonces la familia, no importa quién sea, se deben tomar las medidas del lugar. Entonces, por ejemplo, en esta persona, el encargado de esa entidad, porque él es un simple director, el encargado de esa entidad es una persona con una reputación intachable, una persona fuerte, pero además un profesional de la conducta de mucho renombre que odia este tipo de casos, los acosos. Exacto. Porque los ha trabajado bastante. Entonces, el acoso es penado por la ley, el acoso sexual es penado por la ley. Esta persona debe pagar estos actos abusivos que está cometiendo, porque ahora es esta niña que está siendo acosada, una adolescente. ¿Cuántas personas más? Y pueden venir muchísimos traumas a partir de esto, muchísimo. Inclusive, pensaba renunciar a su trabajo. Entonces, ¿cómo es posible que jóvenes con deseos de superación,
que jóvenes que quieran trabajar con valores morales. Claro, con valores, que quieran salir adelante, ayudar a su familia, tengan que retirarse de un empleo con un salario mínimo, pero por lo menos se ayudan aunque sea con la universidad, y tengan que retirarse de un trabajo por un psicópata como este, que no tiene la vergüenza ni tiene la capacidad de poder comportarse o poder controlar sus impulsos. Entonces, este tipo de hombres, este tipo de psicópatas deben ser denunciados. Por supuesto que deben sí. ser Así denunciados. es, Camelia. En esta ocasión hemos examinado algunas de las informaciones que lanza la prensa extranjera sobre nuestro país. Por ejemplo, el New York Times ha publicado desde hace más de un año algunos reportajes y artículos que condicionan la opinión y la actitud de los políticos estadounidenses. Hay dos artículos, uno República Dominicana, una bomba de tiempo. El otro, niños nacidos en República Dominicana viven en el limbo por sus raíces haitianas. Ahora bien, el país no se defiende de estos ataques. Hemos explicado un montón de veces que los hijos de haitianos son haitianos. El país no se defiende y eso está haciendo avanzar una opinión antidominicana sin que el gobierno parezca importarle. Hace unos meses, un economista de origen cubano que estuvo en el país, George Borjas, y yo estuve esa vez en esa conferencia que dio, él explicó que la migración afecta a los trabajadores nativos. Este intelectual señala que la inmigración masiva desalienta la asimilación y eso atenta contra la identidad nacional. Además, baja el salario de los trabajadores en un punto de vista, dominicano. ¿Por qué realmente el gobierno no defiende esto? Y hay un reportaje de la BBC que dice cuánto nos cuesta la inmigración extranjera. ¿Qué nos pueden ustedes decir en relación a este caso? Bueno, esa es una buena pregunta que debemos hacérsela a nuestras autoridades. ¿Cuál es el problema que les impide a ustedes ejercer sus funciones? Porque la buena imagen de un país está justamente, claro, en manos de sus ciudadanos, pero sobre todo en manos de las autoridades. Ese problema del descrédito internacional que tenemos en el tema haitiano es una situación bastante vieja, porque inclusive desde los gobiernos de Balaguer, claro, no con esta frecuencia, pero sí sucedieron intentos de desacreditarnos. Por ejemplo, cuando Aristide asumió la presidencia, la primera vez en Haití, estamos hablando de los lejanos 80, lo primero que él hizo fue en un evento internacional hablar del azúcar amargo, etcétera, y empezar a quejarse. Entonces, como Balaguer era Balaguer y tenía carácter y realmente era un estadista, Balaguer inmediatamente tomó una política de repatriación. Claro. Entonces, tan pronto, pero tampoco era algo caprichoso, tan pronto terminaban sus labores para afuera, para Haití, y Aristide gritó. Sí, porque fueron unas declaraciones terribles. Y Aristide tuvo que echar para atrás y gritó, porque él no encontraba qué hacer con esa mano de obra ociosa ya. Entonces tuvo que bajar un poco la guardia, pero claro, esas son cosas que a Balaguer no se le perdonaron. O sea, esa serie de actitudes que él tomó ante este problema fueron el antecedente de que a él le hicieran renunciar 2 años antes. 2 años antes. Pero realmente yo diría que estamos ante autoridades muy conservadoras, o sea, conservadoras para ellos. Ellos quieren conservar su puesto, su poder, y están dispuestos a hacerse de la vista gorda y que nos sigan atacando. Seguir haciéndose. No, y déjame decirte algo, o sea, la campaña de descrédito contra el país no se basa solamente en artículos de prensa escrita, etcétera, sino que ustedes saben también que hay una campaña audiovisual, porque se ha producido, o sea, todos los años se produce algún documental donde se vuelve sobre lo mismo de la patria, porque el asunto es que se quiere que las leyes dominicanas se cambien y sea igual que en Estados Unidos, que todo el que llegó ahí y todo el que nació allá, sea hijo de ilegal o que sea, es norteamericano, pero eso es el problema de ellos. Yo creo que nosotros no podemos creo que aquí hay eso. muchas personas que tienen un concepto errado de lo que es apatridia realmente. Yo creo que aquí hay que darle
crear un libro, un folleto para entregárselas a esas personas que hablan de apatría y explicarles realmente de qué se trata. Sí, Manuel Núñez ha Por explicado supuesto. bastante acerca de eso, pero no Sí. está de más que... Pero sí. hay algo que hay que reforzar y es el asunto, porque ciertamente, o sea, los hijos de ilegales necesitan papeles. Ahora, no papeles que digan que son dominicanos, sino donde se les establezca una base para su identidad. Entonces, en los hospitales hay un libro de extranjería que eso es lo que se debe mandar a la embajada del país, de los padres de ese niño. En este caso, la embajada Pero haitiana. justamente eso que el gobierno, porque eso se estableció hace unos 15 años, aproximadamente 10, y ese ha sido uno de los objetivos de los jesuitas. Los jesuitas viven atacando ese libro, ellos no quieren que se use. No, el de extranjería no. Para ellos el de extranjería Para no. ellos no, eso es una ofensa. Y eso es algo que de alguna manera ellos han tratado a través de los mecanismos legales de enfrentar eso. Así es, y a propósito de este tema que hablábamos de la participación de este economista de origen cubano y americano, Borjas, George Borjas, Manuel Núñez también estuvo esa vez y estuvo, o sea, en la misma mesa estaban un grupo de personas donde estaba también, creo que el doctor también Pantaleón creo que estaba ahí, sí, estaba creo que Agripino, Núñez Collado, entre otros más. En la segunda parte le preguntaremos a Manuel Núñez algo acerca de eso, porque él estuvo ahí, acerca de la participación y un pequeño resumen de cómo se dio realmente ese día, esa conferencia. Vamos a seguir con el último tema que tenemos en el tapete. Y Camelia, hemos examinado las advertencias que hacen las embajadas de Europa a sus nacionales cuando visitan Haití. Según la embajada francesa, sus nacionales deberán cuidarse de las enfermedades siguientes, y Manuel Núñez ha enfatizado y ha hablado mucho en los programas anteriores acerca de esto, del cólera, dengue, zika, malaria y con las variedades del mayaro, la tuberculosis, la filariosis linfática, sida, hepatitis, rabia, entre otras más. Esas advertencias, señores, ironías del destino, son hechas por los haitianos al resto del mundo. Pues para obtener un visado haitiano hay que tener un certificado de salud expedido por un centro reconocido por su embajada, un seguro de salud en caso de enfermarse, una dirección y un hotel y una muestra de solvencia económica. ¿Por qué esas exigencias planteadas por los haitianos a todos los extranjeros no pueden ser invocadas por los dominicanos sin que el Centro Bonó nos acuse de racistas? Ellos tienen derecho a proteger a su población y nosotros no. ¿Qué les parece a ustedes este caso que parece como no de película, sino como de comedia? Bueno, lo primero que yo haría es una exhortación para que el Instituto Bonó se establezca en Haití. Yo los exhorto porque realmente yo entiendo que y de paso que se lleven todas las ONGs que manejan. Sí, no, y ellos deben dar una muestra real de cuál es su solidaridad, de su su compromiso, cuál es. No, y ahora que seguramente en Haití se van a dar inundaciones, porque los aguaceros son sobre toda la isla, ellos deberían irse a cuidar a los haitianos allá. Pero fíjate en lo siguiente, mira, eso que tú dices es muy delicado. El hecho de que en Europa y supongo que en otras naciones también de otros continentes, se les hace advertencia a los posibles turistas que vayan a Haití, porque también muchas de esas advertencias se hacen también cuando se visita República Dominicana, porque además de que estamos geográficamente conectados, con ese descontrol que hay poblacional, también nosotros somos vistos como una zona de cierto peligro, de cierto riesgo. Por supuesto. Y es algo que las autoridades y los mismos empresarios de las cadenas hoteleras, la gente que invierte en turismo, debería formar una barrera de sanidad. Y además, por ejemplo, esas alianzas estratégicas que se están haciendo entre empresarios turísticos de Haití, de aquí, de República Dominicana, a República Dominicana no le conviene que se venda nosotros como un destino turístico conjuntamente con Haití, porque eso es un mínimo de sentido común. Y a nosotros, ¿quién nos defiende, Priyanka? Nosotros, que somos víctimas que de por ellos. cierto, algo sencillo, aunque no tenga que ver con el tema, también, la otra vez hablamos, en este momento Guatemala, Salvador y Honduras no necesitan visa para llegar al país. Pero bueno, muy importante. Yo felicito a las autoridades
haitianas que tienen que ver con esta parte de migración y todas estas medidas, deberían aprender nuestras autoridades. Sí. Algo aunque sea un poquito de ellos, porque da lástima que el país más pobre del hemisferio, más pobre según cómo se vende, tenga la capacidad de tomar este tipo de medidas, y nosotros, como un país en vía de subdesarrollo, un país supuestamente con un crecimiento económico grandísimo, que tengamos unas leyes tan frágiles, unas leyes que ni siquiera nuestras autoridades respetan, y que nuestras fronteras, que no tenemos, claro, nuestra frontera ni física ni jurídica, pero que todo el mundo pase como quiere, que República Dominicana se vea envuelto en muchísimas situaciones de enfermedades que se habían erradicado en el país por no tomar las medidas correspondientes. Da mucha pena. Así es. Y Priyanka, ya casi estamos agotando el tiempo en los temas del tapete, pero tú tienes algo y trajiste, creo que un video, una foto de un caso de una niña que tú conociste. Sí, por favor, si me pueden poner la foto en pantalla. La señora Yuleidi Montero está solicitando ayuda porque su hija Yomeri, 3 o 4 años, lamentablemente se cayó de un 4º piso. Oh, Dios mío. Sí, y necesitan ayuda económica para pagar las cuentas médicas y los medicamentos. Pueden llamar a la señora Yuleidi Montero al teléfono 809-787-2712. En la pantalla está. O a la directora Inés Acevedo, que es la directora del Colegio Jardín Curioso, donde estudia la niña, al 849-936-1771. También, en caso para colaboración económica, pueden depositar a la cuenta del Banco Popular número 7600856670. Así es, amigos televidentes. Realmente nos vamos ahora a un pequeño corte, y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado permanente, Manuel Núñez, que me va a deber algo acerca de la visita del economista George Borjas. Y el tema que tenemos hoy, el segundo tema, que es el tema es la evolución del lenguaje político a partir de las elecciones en Francia. Así es que no se muevan de sus asientos, manténgase en sintonía con nosotros, que ya volvemos en unos instantes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Y antes de continuar con nuestro invitado permanente, Camelia quiere informar algo acerca de la Feria del Libro, que aún no termina, queda unos días más. Sí, bueno, para exhortarle al público a que se integre. Ciertamente el problema de las lluvias ha alejado un poquito a la gente, pero las ofertas de libros están fabulosas. O sea, yo he visto obras maravillosas a precios muy buenos, y las actividades son muy interesantes. Bueno, particularmente yo invito a un recital que tenemos un grupo de poetas mañana, domingo,
a las 8 de la noche en el bar del Teatro Nacional, recital en blanco y negro, donde hay un grupo de poetas de diferentes grupos que vamos a ofrecer lo mejor de nosotros. Y igualmente podemos decir, Manuel Núñez ha tenido una charla que ha concitado mucho interés, muchos escritores nuestros han tenido intercambios interesantísimos. Darle las gracias. Hoy sí, hay que agradecer también todas las facilidades que ha otorgado el Ministerio de Cultura. Todo se ha manejado con mucha organización. Lo único que sí, bueno, nunca falta un pelito en el sancocho. Diferentes años anteriores, Sí, porque hay mucha gente que no ha ido por el desorden que sucedió años anteriores. No, y las medidas de seguridad Claro. han estado excelentes. Por ejemplo, otra cosa que me ha gustado mucho es el desplazamiento de la feria a algunos Centros lugares educativos. Exactamente, o sea, es interesante porque es una forma de acercarse más a las instituciones y a la gente, y además eso le resta un poco de presión a la Plaza de la Cultura, porque o sea, se armaban unos tapones antes que ya no se arman. Así es, queremos agradecer en nombre del programa Encuentro con la Soberanía la participación de todos ustedes, sobre todo el jueves pasado, que tuvieron participación, tú que tuviste también, y Manuel Núñez, en la Feria del Libro. Y no se nos puede olvidar que el jueves pasado, jueves 27, estuvo de cumpleaños nuestra Priyanka Rodríguez. No lo celebramos ese día y lo vamos a celebrar hoy, así es que ya saben, están todos invitados. No podemos decir el lugar por aquí porque se va a llenar. Y bien, amigos televidentes, ya vamos a entrar de lleno con nuestro invitado permanente, nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa, tu programa de siempre. Y antes ya de entrar al segundo tema, como ya mencioné anteriormente, quería preguntarte ¿cuál fue tu experiencia aquella vez, creo que hace un par de años, que estuvo George Borjas, un economista famoso, que vino, aunque es de origen cubano, pero estudió en Estados Unidos, se crió allá? Quiero que nos hable acerca de ese día, de su conferencia, y cómo impactó también a la República Dominicana, que no muchos medios tampoco difundieron esa noticia. Sí. Hubo realmente, con el caso de George Borjas, una cierta conspiración de silencio ante su conferencia, porque Claro, no conviene. Borjas dijo algo fundamental, y es que continuamente se han estado vertiendo estudios que publica incluso el Ministerio de Economía, estudios en los que se dice que la migración haitiana nos beneficia, ¿no? que es indispensable para el desarrollo del país. O sea que algo que en realidad destruye el valor del salario, que vuelve a los pobres más pobres, que implica la importación de enfermedades del país más insalubre del continente, y que además plantea problemas en todo lo que es el desarrollo de la educación dominicana, porque hay una gran cantidad cada vez mayor de estudiantes haitianos ilegales que entran al país, pues que eso que a todas luces nos perjudica, hay una parte de los famosos expertos, y aquí hay una serie de cosas, los llamados expertos, que ha tratado de demostrar que nos beneficia y ha tratado de justificar que se mantenga esa corriente migratoria hacia el país, Sin control ninguno. que en las cantidades en que se mantiene es imposible asimilarla, es imposible que el país pueda incorporarla como nacionales, y que terminan entonces fracturando la nación, creando una minoría nacional y luego tratando de buscar reconocimiento internacional para hacer algo similar a lo que se hizo, por ejemplo, en Kosovo, que era una provincia serbia. Los emigrantes albaneses comenzaron a llegar allí y al final Kosovo se independiza de Serbia y termina fracturando a Serbia porque la identidad nacional del territorio ha quedado descuartizada por una inmigración enorme, imposible de asimilar, que se resiste a obedecer a la población nativa. Yo recuerdo, Manuel Núñez, que yo estuve también ahí presente, que él mencionó acerca del porcentaje que los países desarrollados, cuando no tratan de que no pase de un 3% de una población de inmigrantes, porque ya eso sería alarmante, ya que sobrepasara. Bueno, sí, él hablaba de los porcentajes, y de hecho en los Estados Unidos el porcentaje estadounidense de extranjeros ilegales
es de 12 millones de personas. Tanto Obama como Trump están empeñados en reducirlo, y ellos han tomado medidas, ¿verdad? Que en Estados Unidos existen medidas concretas para impedir la expansión de extranjeros ilegales. Hay una gran parte, casi un tercio de la frontera estadounidense está amurallada ya desde la época de Clinton. Trump lo que se propone es construir nuevamente el muro, pero al mismo tiempo, cuando uno lo compara, y esto es lo interesante, en los Estados Unidos 12 millones son un poquito, casi el 3% de la cantidad de estadounidenses, que son 300 millones en la proporción. Pero en el caso de Haití y República Dominicana, 2 o más millones de haitianos, estamos hablando del 15%. O sea que en el caso de haitianos en República Dominicana, el desafío es 4 veces mayor que el que enfrenta la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos estamos hablando de una proporción de extranjeros de diversos países. En este caso estamos hablando de una proporción de extranjeros de un solo país, Claro. Así es muy que es alarmante. fronterizo con República Dominicana, y cuya ruptura del equilibrio de las poblaciones podría significar prácticamente la desaparición de los resultados históricos de nuestra independencia nacional de 1844, Bueno, eso no lo lo cual puedo- evidentemente es grave. Muy grave. Manuel, vamos de inmediato a entrar en el tema tuyo, que es la evolución del lenguaje político a partir de las elecciones en Francia. Y tú que has examinado la prensa francesa e internacional sobre el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Francia, sabemos que Marine Le Pen finalmente clasificó y estará presente en la segunda vuelta el 7 de mayo, cuando se elegirá el o la presidente de Francia. Como leemos la manera como la prensa trata a Marine Le Pen, quiero que nos concentremos en el vocabulario político. El Listín Diario dice la política de ultraderecha. El primero, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? ¿Y cuál es la significación de esos términos, sobre todo en los tiempos actuales? Bueno, la derecha y la izquierda eran términos que fueron utilizados en la Revolución Francesa en el 1789, tras la caída de la monarquía de Luis XVI. Pues evidentemente surgió un nuevo régimen. El primero fue un régimen que mantuvo la monarquía, un régimen de monarquía constitucional, se llamó el régimen de transición, en la etapa en que la revolución todavía seguía siendo democrática, porque luego entró la etapa de Robespierre, que es la etapa totalitaria, en la que empezaron a guillotinar a 2.000 personas por mes, del terror y del gran terror. Del gran terror, que es la etapa, que es la cosa que le gustan a los revolucionarios, los baños de sangre, ¿no? Ese tipo de grandes ritos, como que sobre todo cuando no se aplican a recuerda- ellos. Claro, me Sí. recuerda como un caso histórico Sí, parecido. ¿no? los baños de sangre. Entonces, o sea, hubo un momento inicial en que los miembros de la Asamblea Nacional, que estaba formada por las diferentes partes en que se disolvió el poder, ¿verdad?, que eran los diputados de la Gironde, que eran los moderados, y estaban los diputados de jacobinos, que eran los diputados que se sentaban a la izquierda. Entonces se creó una especie de metáfora geográfica. A la izquierda se fueron sentando aquellos que eran partidarios de guillotinar al rey, y a la derecha se fueron sentando los partidarios de la moderación. Y esa delimitación geográfica creó las identidades políticas, porque en política la identidad se crea designando al enemigo. Cuando uno designa al enemigo, ya crea su propia identidad. Y entonces los dos grupos crearon su identidad en base a eso. Hubo también otras identidades políticas creadas por la Revolución Francesa. Una de ellas era como los artesanos y la gente que trabajaba digamos, la gente humilde, vivía en la montaña de París, que está en la montaña de Sainte-Geneviève. O sea, se creó un grupo llamado La Montaña, y en la parte baja, después del Sena, vivían aquellos que eran los partidarios de la moderación, donde estaban inclusive los comerciantes y parte de la gente que pensaba que debía llegarse a un acuerdo. Se creó la llanura, la Plaine. Entonces hubo la ideación, la Plaine
la montaña, que eran, la montaña eran los radicales, lo que se llama hoy en día la ultraizquierda, y la llanura eran los moderados, y luego se creó un grupo, los famosos oportunistas de siempre, que estaban un poco por el acuerdo entre las dos partes, que eran los llamados el pantano, que era el maré. Es decir, entonces, esos eran los tres grupos que luego se crearon por esas identidades de la montaña, el maré y la llanura, no pasaron, no fueron tan famosas como la identidad de izquierda y derecha. En realidad, actualmente, la izquierda y derecha correspondían a dos identidades muy específicas en el caso de América Latina. La derecha era la tradición, el orden, la libertad, el pluralismo político, y la izquierda eran aquellos que habiendo abrazado la ideología marxista, porque la izquierda es ideológica esencialmente y doctrinal, jesuítica, habiendo abrazado esa ideología marxista, pretendían cambiar el sistema político para instaurar un sistema en el cual se implantara la dictadura del proletariado y se instaurara un régimen revolucionario de partido único. Así es, Manuel. En su discurso, tanto Marine Le Pen como su contrincante se han definido más allá de esas designaciones. ¿Cuál es entonces el verdadero desafío planteado en estas elecciones? Vamos a dejar que tú nos contestes dentro de un minutito cuando Camelia tiene algo interesante que decir acerca de la fecha de 1 de mayo, que será el lunes próximo. Tú tienes que decir algo en relación a ese día que es muy importante para nosotros. Sí, realmente, bueno, el 1 de mayo ya desde hace unos años significa una tradición para los grupos nacionalistas, o sea, es el momento que entendemos importante recordarle a la nación que los trabajadores dominicanos importan. Por lo tanto, hay una manifestación, hay unos cuantos grupos que han invitado, que se hará en la avenida Máximo Gómez cerca del Malecón. Entonces, así es. Lo importante en este caso, que el día 1 de mayo, es que reconozcamos y que exijamos nosotros al gobierno y al Ministerio de Trabajo que se exija la ley 80-20, porque ya está contemplada en nuestra Constitución, que el 80% sea de dominicanos y que el 20%, si es extranjero, pero que sea legal. Y eso podemos trabajar conjuntamente con las juntas de vecinos, en todos los sectores del país. La población ya puede ir trabajando en eso y haciendo documentos legales. Vamos a hacer las cosas legalmente, vamos a exigirlas, porque de la única manera que vamos a obtener algo es así, señores, y que el pueblo se levante. Claro, señores, y que el trabajador dominicano se empodere. Exactamente, así es que el poder descansa en el pueblo y hay que demostrarlo. Y Manuel Núñez, la última pregunta que tenemos para ti es que ¿cuál es entonces el verdadero desafío planteado en estas elecciones, ya que vimos que Marine Le Pen y su contrincante se han definido más allá de las designaciones? Bueno, en el caso de Francia ha habido también personas que han tratado de buscar una especie de renacimiento de la división izquierda-derecha, porque cuando no hay, digamos, esa división, no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder. Y en este caso, muchos de ellos lo que hacen es invocar los fantasmas del pasado. Como aquí, por ejemplo, la cantidad de gente que usa el término trujillista para descalificar al otro, ¿verdad? Tratando de revivir épocas pasadas en las cuales ellos supuestamente tuvieron un papel heroico. Entonces, eso también se utiliza y es parte de un cierto terrorismo verbal, terrorismo intelectual, empleado para tratar de generar una especie de simpatía en base a una invocación discursiva que en el caso de Francia lo encarnaba el candidato Jean-Luc Mélenchon, que era un candidato de la Francia insumisa, un candidato izquierdista cuya divisa básicamente es retornar a las viejas situaciones de izquierda, como si el mundo que derribó en el año 89, 1989, el muro de Berlín y que derrumbó el comunismo sin tirar un solo tiro, no hubiera dejado ninguna lección a estos dirigentes. En el caso específico de lo que se está debatiendo en Francia, es la lucha entre dos tendencias que van más allá de la división de izquierda y derecha. Las dos tendencias son
En primer lugar, la tendencia globalizante encarnada por Macron, que no cree en las fronteras, que no cree en la moneda nacional, que no cree en las leyes nacionales, que plantea toda una visión globalista que va a aniquilar y anular lo que es la identidad francesa y también lo que es la soberanía de Francia. Es decir, los dos elementos constitutivos principales de una nación, que son su identidad como pueblo, el pueblo que la encarna, el dominio del territorio, el control de su futuro y el control de su autodeterminación, serían anulados en la visión en que Macron quiere insertarse con el europeísmo. Marine Le Pen plantea todo lo contrario. Marine Le Pen plantea la recuperación de la moneda nacional para poder planificar la vida económica, para poder planificar los empleos, porque los países no pueden tener una moneda común con desarrollos distintos sin perjudicar a aquellos países que tienen un desarrollo inferior. En el caso, por ejemplo, de Europa, el euro no ha colocado a Alemania en Europa, sino que ha colocado a Europa en Alemania. Así que lo que ha habido es una germanización del resto de Europa y sometida a todo lo que es el capricho y el capitaneo alemán. Samarín también propone la recuperación de las fronteras, porque no se puede hablar de política nacional, de política de identidad nacional, de política de control migratorio, sin tener el control de las fronteras. La recuperación de todo lo que es la política exterior, la recuperación de todo lo que es la soberanía jurídica del país. Todo eso es un poco devolverle Francia a los franceses. Yo diría que actualmente en Francia, en estas elecciones, se están enfrentando los dos dioses tutelares del siglo XX en Francia. Charles de Gaulle, que representa la soberanía nacional de Francia, que representa el heroísmo de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la independencia del país, la recuperación del territorio y todo lo que fue, digamos, el papel desempeñado por la resistencia francesa ante el dominio alemán, y François Mitterrand, que representa la disolución de Francia en una Europa y la eliminación de su identidad nacional. Ya nos queda poquito tiempo y Amelia tiene algo que preguntarte. Sí. Ya estamos terminando. Yo siento, Manuel, en apoyo a lo que tú enfocas en el sentido general del vocabulario político, yo siento que los medios y los distintos sectores no tratan bien a Marine Le Pen, porque cualquier alusión que uno ve en la prensa acerca de ella, siempre se le pone la coletilla de ultraderechista, ultraconservadora, y eso me recuerda mucho a lo que está pasando con nosotros los nacionalistas aquí en República Dominicana, que cuando tú dices que eres patriota o eres nacionalista, te dicen nacionalista con Z. O nacionalista de hojalata. Entonces a mí me gustaría que tú abordaras. Sí, es muy importante porque es lo que yo he hablado del proceso de descalificación. Es decir, la izquierda abandonó a los trabajadores. No los defiende ni aquí ni en ningún sitio. No, ninguna parte. La izquierda defiende el matrimonio gay, defiende el aborto, defiende la no familia, defiende a los inmigrantes ilegales y defiende la destrucción de las naciones, de las identidades nacionales en las que no cree. Porque en la izquierda, como en el discurso economista neoliberal, el hombre es una especie de hombre biológico, pero sin ningún tipo de contenido espiritual, sin ninguna cultura. Yo creo que las culturas, las identidades nacionales son irreductibles, no se pueden reducir. O sea, un obrero no es igual a otro obrero. Un obrero dominicano es un dominicano y un obrero haitiano o de otro país es de otro país, es un extranjero. Es decir, y yo creo que esa visión de enfocar a las personas directamente como si fueran, elementos de un mercado y no como entes de cultura, como parte de una nación, es lo que ha faltado y lo que ha hecho que se utilice el discurso políticamente correcto para tratar de crear descalificaciones políticas en base a designaciones vacías. Porque ¿qué es lo que significa ultraderecha? Claro. Son tonterías, son insultos que se emplean para tratar, digamos, de meter miedo y de usar el proyecto del miedo como una fórmula para imponer
el proyecto de la disolución nacional. Así es, amigos televidentes, le agradecemos su participación esta noche aquí con todos nosotros, la participación de Manuel Núñez aquí, Priyanka y Camelia. De nuevo, muchas felicidades para Priyanka. Agradecerles a ustedes que cada sábado de 8 a 9 de la noche nos acompaña aquí por Teleimpacto, canales 52 y 22, recordándoles o informándoles que estaré en un par de días en Estados Unidos. Si a alguno le interesa alguno de los libros de Manuel Núñez, me pueden localizar en el teléfono 475-243-4380, mi teléfono internacional. Así es que solamente nos resta decirles y desearles un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.